Piden eliminar el B2B por efecto negativo en la economía. Presentan propuestas de microempresas para impulsar el sector en la isla. Partido Independentista propone fórmula descolonizadora para Puerto Rico. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel, gracias por estar con nosotros nuevamente. Ya aquí en el estudio, ¿verdad? Después de un viaje así mismo es. Que tuvimos en Roma, muy interesante, y que ustedes tuvieron la oportunidad, por supuesto, de disfrutar parte de lo que se dio allá en Roma. Vamos a las noticias en detalle. El precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, reconoció que el llamado B2B debe ser eliminado, pero se deben identificar fuentes de recaudo que alleguen los mismos fondos. Estamos hablando de unos cuantos millones de dólares. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. La realidad es que el efecto negativo en el sistema contributivo del país, más bien en los negocios y en el bolsillo de los puertorriqueños, es inevitable si aún se mantiene el llamado B2B. Por lo que el presidente del PNP dijo que hay que eliminarlo, pero siempre y cuando se busque recaudos similares con otra alternativa, sin afectar el bolsillo del puertorriqueño. Yo espero que se cancele 50 millones, pues que los corten. Si los pierden por el B2B, lo tienen que recortar por otro lado, porque el problema del B2B es que es tóxico para todos los negocios en Puerto Rico. Y queremos más que nada apoyar al sector privado, bajar los costos de hacer negocio en Puerto Rico para crear empleos. Así que mi oposición al B2B no es de ahora, es de siempre, igual que la tuve contra el IVA, la tuve contra la patente nacional y todo lo demás que se puedan inventar. Por otro lado, se expresó indignado por la manera en que se ha complicado el tema del Zika en Puerto Rico y las consecuencias luego del anuncio de la cancelación de juegos de las grandes ligas en Puerto Rico. También le he dicho a la secretaria de Salud cuando estuvo aquí que no debemos ser tan alarmistas. O sea, en Puerto Rico sí tenemos el Zika y sí tenemos que combatirlo, pero el Zika también está en los estados en el sur. ¿Usted cree que es exagerado? Bueno, yo no le voy a poner... ese deseo de eso. Yo lo que creo es que deben ser sensibles al hecho de que nosotros estamos en tremenda crisis económica y fiscal y que el turismo es uno de los sectores importantes aquí y se está afectando el turismo, lo vimos con estos juegos de béisbol, se están cancelando convenciones y demás. O sea que yo lo que le estoy pidiendo es prudencia. Las expresiones se dieron durante el día de hoy en una actividad en la que también se expresó Pierluisi sobre la revitalización del sector de construcción en Puerto Rico, que ya ha sufrido un impacto a nivel local y nacional. Este sector merece atención. Hay oportunidades aquí que el gobierno tiene que incentivar. Por ejemplo, revitalización en los cascos urbanos, vivienda para personas de la edad dorada, vivienda para estudiantes que están en universidades y necesitan dónde quedarse porque los dormitorios no dan, vivienda para de interés social, esa está fuera de los cascos urbanos usualmente, pero ahí hay por lo menos, ahora mismo se estima que hay una necesidad de como 30,000 viviendas de interés social, o sea, y ni hablar de la infraestructura, que se ha paralizado todos los proyectos de infraestructura en estos años. Desde el condado, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Agenda. La incubación de microempresas comunitarias solidarias presentó el miércoles sus propuestas a los candidatos a la gobernación. La entidad dio a conocer los resultados del estudio del impacto socioeconómico de sus incubadoras. Con el fin de crear un impacto económico en la isla, la incubación de microempresas comunitarias solidarias se presentó el miércoles sus propuestas a los aspirantes a la gobernación para dar a conocer los resultados de 2013 al 2015 sobre el impacto del sector de incubación comunitaria. Los empleos directos proyectados por 3 incubadoras al 2015 fueron de 116 empleos, con el mínimo de incentivos que conste. Un incubado, como le dije, dependiendo de la incubadora, puede estar entre $3,500 el costo a $5,000.
Si usted cogiera eso y dijera, si le inyectamos a este sector 5 millones, ¿cuál es el potencial de crear empleo? Pues les dije 1.000 empleos. Yo estoy seguro que en Puerto Rico no existe ningún incentivo de desarrollo económico que genere un empleo por $5,000. En la rueda de prensa se dieron a conocer los resultados del impacto de este programa en la isla. El director de Incubadora Semillas, Ángel Cintrón, indicó que este proyecto tiene grandes beneficios para las microempresas del país. Nosotros, con nuestras propuestas, en la medida que se fortalece este sector, estamos hablando de actividades de autoempleo y microempresas, aumento de ingresos al fisco. En la medida que hay más actividad económica, que hay más empresas, hay posibilidad de aporte entonces al fisco. Empleo, desarrollo de cultura de autogestión empresarial solidaria, sabiendo nosotros, apostando, creyendo que detrás de esa cultura es mucho de lo que nosotros como pueblo a nivel socioeconómico tenemos que estar haciendo en este momento precisamente de crisis. Las incubadoras de microempresas comunitarias solidarias son un sector que se desarrolla de forma alternativa con el potencial de convertirse en motor de desarrollo socioeconómico importante para impulsar la autogestión empresarial solidaria, la creación de empresas solidarias y de empleos. Por último, los candidatos a la gobernación como Manuel Sidre, David Bernier y Rafael Bernabe apoyaron esta iniciativa y aseguraron que forman parte de su plataforma y plan de apoyo a la economía de la isla. Yo di clase en la Universidad de Puerto Rico en el 2011 y 2012 y di plan de negocio. Esa clase la tuvimos que reinventar porque habíamos primero que evaluar las ideas. Hay que darle tracción a la idea de manera tal que la idea no sea un sueño y que sea una idea posible dentro de las posibilidades que tiene una comunidad. Número 3, la ley 152 del Departamento de Trabajo. Es una ley utilizada para los municipios muchas veces en proyectos sin relevancia. Yo promuevo que esa ley 152 se enfoque hacia las incubadoras comunitarias, hacia la economía comunitaria. Continuando la invitación de la inversión extranjera de Puerto Rico, pero asegurándonos que esa inversión se encadena al empresario local, que es el elemento que ha faltado. Ese encadenamiento casi compulsorio, en términos de que ese vínculo de la inversión extranjera al empresario local sea el primer paso en esa ruta y que percole hasta el componente comunitario. Y el otro, evitar que se fugue el capital que se genera producto de la actividad económica que aquí ocurre. Son dos componentes que nosotros tenemos que atender a nivel macro como país y que ustedes hoy aquí lo presentan. Nosotros pensamos que la única manera que se va a empezar a gobernar de manera distinta es que esos sectores se organicen y lleven y elaboren sus propuestas. Para eso nosotros creemos, como dije, en la empresa solidaria, creemos en algo que en Puerto Rico se rechaza muchísimo, que es la empresa pública, reformada, transformada a través de la participación ciudadana y la participación laboral, en las iniciativas cooperativas, en las iniciativas comunitarias, en las microempresas, en las incubadoras de microempresas. Eso es precisamente el programa del PPT. Reportando desde San Juan para Noticias 3, Hiram Delgado y Yarimar Marrero. Política. Amigos, la senadora y candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, presentó el miércoles junto al liderato de su colectividad una propuesta que le exige al presidente de los Estados Unidos y al Congreso de ese país cumplan con su obligación descolonizadora y pongan fin al régimen colonial para mejorar la crisis fiscal de la isla. Veamos el siguiente informe. Para la senadora y candidata a la gobernación por el PIB, María de Lourdes Santiago, la crisis fiscal y económica que sufre Puerto Rico tiene su raíz en el problema de inferioridad política y en el colapso del modelo económico del ELA colonial. La senadora presentó el miércoles junto a su colectividad una propuesta exigiendo la descolonización del país. Aquí no se trata de hacer el aguaje de decir qué voy a hacer. ¿Qué es exactamente lo que podemos hacer? Si uno en política no está dispuesto a partir de la realidad y las cosas que están al alcance, no está dispuesto a hacer absolutamente nada y todo es un gran aguaje. ¿Qué podemos hacer? Proyectos de asamblea de estatus. Hay 4 proyectos radicados hace más de 2 años. Una comisión especial designada solamente para atender esas 4 medidas y el Partido Popular no ha querido convocar a una vista pública. ¿De qué estamos hablando? La propuesta está contenida en una resolución concurrente que radicó hoy la senadora para que inicie un proceso descolonizador que le permita a la isla escoger entre las alternativas de independencia, estadidad y la libre asociación. Por otro lado, Santiago aseguró
que es posible y necesaria la descolonización para Puerto Rico, porque de esta manera el país se puede seguir adelante. Tienen que ir las dos cosas de la mano. Tiene que iniciarse un proceso de reestructuración acompañado de medidas de desarrollo económico junto con un proceso de descolonización. Y el que no quiera hacerlo porque le tiene miedo a la descolonización, porque no cree en la descolonización, que no me diga entonces que es que porque no es imposible. No es imposible, es imperativo, es urgente, es necesario. Y ciertamente es posible. La senadora también criticó al candidato de la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier, en apoyar la ley de moratorias. No puede ser la idea de moratoria de David Bernier, que lo que está diciendo es: en el entretanto, yo te pago los intereses y va a llegar el día en que te voy a pagar la totalidad del principal. Eso no es posible y ahí están las experiencias de otras jurisdicciones, desde Detroit hasta Grecia, donde ha tenido que negociarse una quita importante, en algunos lugares hasta de una tercera parte de la obligación. Y tienen que modificarse los intereses. La deuda más reciente del gobierno de Puerto Rico está por encima del 8%. Cuando la norma era la mitad. Por último, la candidata a la gobernación del PIB indicó que la resolución concurrente complementa y fortalece el proyecto del Senado 719 de su autoría, radicado el 3 de septiembre de 2013, y que está también ante la consideración de la Cámara de Representantes. Reportando desde San Juan para Noticias 3, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Amigos, cuando regresemos a Noticias 13, advierten que crisis económica en la isla tendría efectos desastrosos. Y hombre tirotea a sus excompañeros en Texas. Y en los deportes, anoche ganaba Juncos en la pelota AA para irse primero en una final espectacular que tiene la pelota AA. De igual manera en el béisbol de Grandes Ligas, luce bien Francisco Lindor en victoria de Cleveland. Resumiremos la tanda de hoy. El baloncesto superior al rojo vivo, desafíos hoy bien importantes. Estaremos con esto y mucho más en nuestra sesión deportiva. Así que no se retire, regresamos a un instante y recuerde que nos puede sintonizar por el canal de la familia. Ya regresamos. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.